Buenas noches. El día de hoy voy a hacer la defensa de la monografía de la problemática de falta de empleo en el departamento de La Paz, Bolivia, a cargo de la estudiante Diana Copasaico del curso sexto C, de la docente Nilia Ramos. Eh, para empezar con este tema, iremos principalmente con la introducción. En esto del desempleo ha llevado a factores donde realmente se vio un fenómeno que era el fenómeno de la economía, ya que era una brecha que que se encendió con el producto de la potencialidad y llevó a un efectivo donde hubo el índice de la medición del desempleo, de cuántas personas al día perdían el trabajo o cuántas personas buscaban el trabajo. Este llevó a factores donde en sí eran estudiados por el producto de potencial y efectivo. Además, en sí llevó a la economía boliviana a encontrar un marco de distintas economías que eran elaboradas por una información de institutos donde ya realmente pudieran saber cuál era la tasa o la elevación del desempleo. ¿Cuáles eran los antecedentes de la economía, del desempleo? Eh, los antecedentes en sí eran como que esta era paralela e irregular, como también subterránea, ya que con conjunto de diversas actividades que uno ya realizaba mediante el trabajo, estas ya iban como normas legalmente establecidas, produciendo o distribuyendo algunos bienes que incluía. Uno de los que se sumaba más era el sector del comercio, donde los vendedores ambulantes, como también se les llamaba aquí en comercio callejero. Esto llevó claramente a un origen que era pobre. ¿Esto por qué? Para poder generar alguna actividad que ellos mismos buscaban el recurso de la economía, que en sí necesitaban un sustento para tener un trabajo. Además, la economía informal en Bolivia era uno de los aspectos que realmente eran de orígenes que se demo- de- de que se remontaban a la década de los 70. Esto llevó a que los gobiernos no pudieran generar algún empleo formal a consecuencia de la producción y venta de los recursos naturales, como la baja de la industrialización de de aquellas empresas que realmente eran grandes o que realmente eran como los que tenían la principal cabeza para poder generar ese recurso. Ahora nos vamos a la justificación del problema. Bueno, en la justificación del problema nos vamos con la información de aquellas actividades
donde cada persona en sí buscaba un sustento, como dijimos antes. Esto lo era mediante la agricultura, el comercio en que ellos mismos lo hacían. Para esto se ponían como unas ciertas horas de trabajo, ciertos días de trabajo, luego para poder dar un informe de a qué hora iba a ser un empleo, si era seguro o si no era seguro. Uno de los datos importantes era que cada uno de los empleados debería de saber la experiencia en que iba a trabajar. Ahora, la formulación del problema. La pregunta es, ¿cuáles son los factores económicos y sociales que contribuyeron o disminuyeron el empleo? Entramos a los objetivos. El objetivo general. Esto se da a la ocupación del informe que esto lleva a Bolivia, llevaría al municipio del Paseño, que esto en sí llevaría, digamos, un ejemplo se daría en que, digamos, si una persona es de, de La Paz, entonces daríamos como un reporte en cómo trabaja o es que cómo aporta la economía, ¿no? Luego está el objetivo específico. En el objetivo específico podemos ver que esta va analizando y evaluando las políticas. ¿Qué quiere decir? Que el mismo gobierno va generando el empleo formal e informal, tanto como a mujeres como a varones. También es un sector que es informal urbano. Llevaría a una relación de ingresos del Producto Interno como el Producto Bruto Urbano, a una productividad del empleo formal e informal. Uno también es de que el Departamento de La Paz en sí tenga algunas actividades económicas. Ahora nos vamos a ir a a la justificación de la investigación que hicimos. Em, la primera es justificación económica. Bueno, en sí vamos a empezar primero ¿qué es la justificación económica? En sí, la justificación es donde se regula el incremento de aquellas personas donde están trabajando, ya que podemos contribuir con lo instrumental, lo metodológico, lo técnico y lo económico, para luego de eso tener algunas soluciones en dinámicas o en diversas problemáticas que estas van incrementando implicaciones sociales y económicas en la carrera, ya que también es uno de los resultados de la política. Esto llevaría a un modelo donde exigiría la apertura de aquellos indiscriminados de la economía. También estos serían como sectores de la sociedad de marginados que en sí que eran obligados a ser partes de
desocupación o del desempleo abierto. También hablando de la justificación social, podemos nombrar que esta era que en los aspectos de migración interna eran que desde aquellos lugares rurales como pueblos, lugares alejados en sí, las personas migraban, llegaban aquí al Departamento de La Paz, ya se iban integrando poco a poco, pero para ellos en sí no era muy fácil. Ellos tuvieron que empezar desde lo más bajo y llegar hasta lo más alto. Pero hay un dato muy curioso que es como dicen, no, no, de los campos se aprende más. Ellos siempre van a llegar hasta lo más alto. Pero la realidad es que hay algunas personas que sí lo llegan a lograr, pero algunas no. También esto incluye que en sí es una de las categorías que en sí realmente importa más, ya que desde más antes ha empezado esto de la migración. Ahora nos vamos con la justificación institucional. Esto ha venido desde más antes que desde los trabajadores en sí, desde su lugar de trabajo o preocupación donde en sí se instruyó, tengan alguna relatividad, relatividad de los principios y de los derechos fundamentales del trabajo y del seguimiento que se está haciendo. Además, esto contribuiría a la obligación de estados, donde también se aplicaría algún, algunas de las instituciones locales, llegando a acompañar algunas de las preocupaciones que en sí eran muy preocupantes, como el nivel de ingresos, el tipo de desempleo, la libertad sindical, la abolición del trabajo infantil y la eliminación o discriminación de aquel empleado o de aquel trabajador o ocupación donde aquella persona está empezando a trabajar. Esto llegaría a una investigación muy fuerte que sería de las instituciones por la importancia de aquellos marcos donde se va realizando el estudio del empleo informal. Ahora nos vamos a la justificación académica. ¿Qué es la justificación académica? Eso es el aporte de comprensión del empleo de Bolivia, que esto abordaría la temática donde incluye aspectos como el empleo, la demanda de agreda o el consumo o la productividad que se está haciendo. Además, esto se llevaría a un informe donde tanto como Latinoamérica en sí esté enfocado con otros enfoques muy importantes. ¿Qué quiere decir? Con la importancia de analizar la información o obtener el cálculo específico de aquellos aportes de la productividad y la descripción del subempleo. Ahora nos vamos con el marco conceptual. Eh, ¿Qué es lo que vamos a decir con marco conceptual? Nos referimos, ¿qué es el desempleo para nosotros? Bueno, el desempleo en sí, para darnos cuenta, es una situación que un individuo carece de salario o de falta de empleo, ya que términos sería la desocupación o el paro de aquellas instituciones.
También esta sería caracterizada por la edad de cada uno. Sería desde los 18 años hasta los 65 años. Esto en sí esto en sí sería uno de lo básico de la política, donde llegaría a un equilibrio de balanza de pagos, una oportunidad donde el empleado y el desempleado exijan al gobierno proporcionar algunos trabajos a aquellos ciudadanos de condición esencial. También en el incremento de la economía boliviana o de la economía departamental de La Paz, sí, esto aumentaría uno de los precios más altos. También en consecuencia llevaría a un crecimiento de desocupación del desempleo que realmente sería algo muy asombrante. Para luego se nombrará algunos ejemplos que es el trabajo por cuenta propia, que esto llevaría que trabajan solos o que son pocos o que no son remunerados. O sea que realmente entre familias se trabajaría o entre dos personas. El trabajo independiente. Esto lleva a afrontar condiciones que generan o en sí no se benefician mucho, ya que en sí tales como las pensiones de la vejez o la enfermedad o invalidez no son límites de la jornada normal como del trabajo. También estas no llevarían las vacaciones remuneradas o la protección de la maternidad. También tenemos el trabajo ambulatorio. Esto es donde el comercio o el comerciante lleva ofreciendo algunos productos y sirviendo en algún lugar o que no sea fijo. ¿Qué quiere decir? Que aquellos comerciantes que venden en un puesto o es que tengan algún sustento, como un ejemplo podemos dar una señora que vende jugo de naranja y que ella va ofreciendo esto ya sería como un comercio ambulatorio, que ella va recorriendo cuadras o esquinas para poder sustentarse un poco con la economía. Tipos de desempleo. Los tipos de desempleo que podemos mencionar son el desempleo cíclico o coyuntural. Eh, el- este desempleo coyuntural nos da la que en sí va a la expansión de la recesión de la economía, donde va afectando el número de los paralelos que tienen empresas o es que van aumentando una de las sustancias de la época donde se vivió una de las economías mejores. También tenemos el desempleo estacional, que esta es una de las que han estudiado y han tenido una carrera que aquellos requieren una obra determinada. Esto para poder suavizar al tipo del desempleo, o a la estructura o a la productividad que cada uno tenga. El desempleo estructural, bueno, en sí se ha visto que buscan un perfil profesional. ¿A qué nos referimos? Que la persona esté capacitadamente para poder hacerse cargo de algunos trabajos muy importantes o de poder encabezar algunos de los empleados donde tenga eh, la máxima capacidad, podría decir, o que tenga uno de los mejores
en que en sí haya salido una de las mejores instituciones. Ahora, ¿qué pasa con las causas y consecuencias del desempleo? Una de las causas del desempleo es que se, se debe que nuestro estado de ánimo esté a una de nuestras formaciones. Estas pueden desarrollarse mediante el desánimo, la falta de motivación, la tristeza, la ansiedad, las en sí las problemáticas relacionales. También un dato que podemos nombrar es la ley y funcionamiento. La ley y funcionamiento para el desempleo o para el empleo en sí son que en el artículo 1, donde en sí nos habla de las disposiciones generales, es donde determinan el carácter general de los derechos, ya que en sí las obligaciones emergentes de aquí el trabajo, donde uno ya está poniendo algo de sus estudios. También podemos decir que cuenta con una propia o ajena de su trabajo, donde uno no podrá hacer, digamos, en sí, digamos, en una de las ejecuciones o una de las explotaciones de las empresas. Eh, también, también se caracteriza que el obrero tenga el servicio de material o manual, donde sea la categoría donde tenga preparada los las las capacidades y las vigencias. También es donde en sí se basa en, nin- en ninguna de las empresas o el establecimiento que los mismos trabajadores extranjeros en sí tengan alguna exclusividad a técnicos, ya que por cientos de empresas en sí no requieran usar el trabajo de una mayor proporción, ya que estas más se requiere de una nacionalidad boliviana o que tengan para desempeñar algunas de las funciones como director, administrador, consejero o representante de las instituciones del mismo estado. También podemos ver que están las disposiciones generales, que estas son donde se verifica más la resistencia del trabajador o los patrones, que donde no afecta alguna validez de los contratos exigentes de aquellos aspectos. También nos vamos al tiempo y al espacio. En tiempo y espacio podemos, como estamos nombrando al Departamento de La Paz, en sí podemos decir que desde la pandemia del COVID-19, bueno, subió una tasa del desempleo un poco ni tan alta ni tan baja, sino es una tasa media, ya que en en esas épocas la gente ya se vio obligada a conseguir cualquier empleo o hasta poder trabajar mínimo como 2 o hasta 3 trabajos para sustentarse. Y también en sí podemos ver que en la imagen desde la zona de Calacoto, aún las personas siguen instaladas con sus maletines ofreciendo lo que hacen, ¿no? Su trabajo, como dimos, pintores, albañiles, plomeros, en fin, ¿no? Pero ellos, ¿qué pasó con ellos durante la pandemia hasta ahora?
Pues de cada uno de ellos, de los 10, unos 2 a 3 personas salieron a trabajar, pero los demás no contaron con el sueldo adecuado para poder sustentarse. El manejo de datos. Bueno, este manejo de datos en sí, como dijimos, esto llevó a una escala o una tasa media, ya que, como dijimos, en sí, en el Departamento de La Paz sí estuvo afectada por el desempleo, pero hasta un punto donde llegamos que aquellas personas con diplomados o con algunas mejores carreras llegaron a hacer a un trabajo que realmente a ellos no les convenía. De unos 100% de aquellos diplomados en sí, unos 40 o 30% habrán logrado estar en el mismo lugar de su trabajo o subir de cargo. Pero ¿qué pasa con las demás personas? El 30% en sí, de la mitad en sí, no logró. Ellos realmente recurrieron a otro trabajo. Como se ve en la imagen, desde 2000, desde 2013, explicándonos más de año en año, se ve la escala que realmente llevamos con el desempleo o con el empleo en La Paz. En conclusión, tenemos que, viendo todos los aspectos que he tocado, en sí La Paz ha estado realmente muy afectada, ya que por el desempleo ha ocasionado muchas causas y consecuencias, como también ha ocasionado también muertes. Realmente esto ha llevado a una consecuencia que los mismos jefes o las mismas empresas hayan buscado a un empleado que tenga la mayor experiencia o la mayor capacitación, ya que desde más antes no se veía eso. Uno se esforzaba por trabajar o para tener los estudios altos, pero realmente no lograban un cargo muy alto. Los que algunos con, se podría decir, con más facilidad ingresaban a cualquier trabajo, pero realmente esto llevó a una ley donde en sí, tanto como una persona discapacitada o una persona que tenga, digamos, menos experiencia o esté con algún problema, deberá ser atendida, ¿no? O entendida, ya que uno no debe tener preferencias, nadie, ya que nadie es perfecto aquí, ni tampoco en el trabajo todo nos puede pasar, ¿no? También vimos los tipos de desempleo que hay, las formas de trabajo de sustentarse de cada uno de nosotros, ya sea por trabajo individual o como también grupal, ya sea como familiares, como amigos o como también solos, ¿no? Y bueno, gracias a esto se ha logrado ver que unos de los 60% ha logrado recuperarse, pero uno de los 40% no. ¿Qué nos referimos a esto? Que en sí, desde la pandemia sí nos ha afectado, como dijimos, pero poco a poco ha ido mejorando y poco a poco hasta la falta de trabajo, o sea, digamos, hasta falta de empleados, ha ido ya poco a poco reduciendo. En sí, eso daríamos por finalizar al tema de, de la, de la monarquía.
Y bueno, espero que les haya gustado. Es un tema que realmente llega por admiración, que una persona haya recurrido a muchas cosas por conseguir un empleo. Y gracias por su atención y buenas noches.